Hola, buenas de nuevo. Vamos a empezar a hablar ahora qué bicicletas realmente llevan los motores Bafan. Vamos a hacer una pequeña búsqueda a nivel europeo y mundial. Hoy vamos a empezar por la marca Apple, Alpec. Vale. Realmente en España no es muy conocida porque esto es una empresa pequeñita en Italia, por la zona de Turín, que claro, como todas está intentando hacer un poco de hueco y ella es la que monta los motores Bafan desde sus orígenes. Ya tiene unos cuantos años en el mercado. Y básicamente tiene dos modelos que nos podría interesar, uno más tirando al all mountain y otro mucho más enfocado al enduro que ha salido este año. Aquí voy a intentar explicar los dos modelos, un poquito las características que tiene. Lo bueno que tiene esta empresa es que, como podemos ver, son ellos mismos los que fabrican en Italia todo el conjunto, ¿vale? No tienen que exportar los cuadros a otros países como si fuera carbono. Así que es un punto a favor de ellos, ¿vale? Es como bicicletas de proximidad. Ellos aferran en que hacen todo, menos motores y cosillas así, en Italia, alrededor de su pueblo. Eso es un buen detalle. Este es su cuadro de All Mountain, el Evoque Pro, que es el buque insignia de este cuadro. Y luego tienen el Evoque Com, pues como se puede, es más barato con otros componentes. Y aquí veríamos su Alpec Runa 2022, que es el cuadro que han sacado nuevo, mucho más enfocado al enduro, como podéis ver. Y vamos a intentar explicar un poco cómo es cada cuadro y qué es lo que lleva. Pues aquí tenemos el de los dos de All Mountain, el más caro, el Pro, está sobre los 6.000 euros, ¿vale? Aunque sea empresa italiana, sí que distribuye al resto de Europa, por lo menos a mí me dijeron que sí. Suspensiones Rockshox, es Mullet, ¿vale? Eso quiere decir que la rueda delantera sea de 29 y la trasera de 27,5. Y se supone que ya el motor nuevo de Bafan, el 510, ¿vale? Eso es lo que pone ellos en su página web. Supuestamente este motor aún no se envía. Y podemos llegar a tener la opción de una batería de 860. ¿Qué hacen? Cuadro de aluminio, fabricados por ellos mismos. Aluminio 6061 hidrofumado. Un material clásico en los cuadros, pero con muy buenos resultados, y supuestamente lo hacen en alguna fabriquita alrededor de su sede. Horquilla Lyric de 150, me parece que son estas. Amortiguador Rockshox, frenos Magura M7 de 4 pistones, unos muy buenos frenos, con unos discos de 203, como podéis ver aquí. Manillar, puño, transmisión GX de 12 velocidades, bueno, ya es buena, no la clásica SX. Digamos que es el tercer escalón, SX, NX, pues esta es una GX. Esto da fiabilidad y normalmente suele ser más difícil que se rompa. Motor Bafan, supuestamente el 510, que es el nuevo. Y batería de 650 Bafan, porque es de 43 voltios. Y tenemos la opción de ponerle una de 860, que estas serán las nuevas baterías que están sacando ahora. Transmisión, suspensiones, realmente ellos de Bafan no han tocado nada, ¿vale? Es de origen, no te deja ninguna opción ni han hecho nada ellos. Pues porque lo que podemos ver es que solo se puede hacer modo 3, solo podemos hacer cambiar al modo 3, modo 5 y modo 9. Lo demás es todo lo que da Bafan. Pues este sería su cuadro All Mountain tope de gama. Sobre unos 6.000 euros más o menos PVP, pues se le podría sacar un poquito menos. Y la diferencia con el otro, que es un poco, bueno, digamos que es el que va por debajo de él, que es el Evoque Com, que este está sobre los 5.100. Motor es el mismo, la batería es la misma, el cuadro es el mismo, aluminio hidroformado salmonete. Lo que aquí cambian, que podemos elegir entre horquilla Silver o X Fusión. Aquí más o menos podemos elegir en todas. Y amortiguador lo mismo, un Deluxe L o un X Fusion O2 Pro. Frenos bajamos a unos MT5 de 4 pistones, rotores discos 203 igual. Sigue siendo Mullet, las ruedas son las mismas. Y poco más. La transmisión aquí pasamos a 11 velocidades y Shimano XT con un 1146 como mucho. Motor es el mismo y batería es la misma, ¿vale? Y el motor pues igual, no podemos más que modificar los valores de asistencia que tenemos. 3, 5 y 9. Nos variará bastante la entrega de potencia. Tendremos más potencia
En los niveles, si elegimos 3, a que si elegimos 9, 9 será mucho más progresivo. Nuestra tija telescópica. Y poco más. Estos son los dos modelos que tienen. Ahora vamos a ver la geometría. Básicamente la geometría es la misma para los dos, ¿vale? Con unas vainas de 450, una medida casi estándar para motores Bafán, porque normalmente suelen tener las vainas un poquito más largas. Como podemos ver, un Reach en talla M de 442. Bien, buena medida. Un ángulo de edición de 65,5, eso ya es... Bien, para bajar está guay. Un ángulo SIN de 75, más o menos lo normal. Una altura de GDP de Allier de 347 y una distancia de eje de 1243. Más o menos las medidas yo las veo bien, pero es que al final esto las medidas como es tan personal, porque unos de 450 las vainas dirán que son largas, otros que sean cortas y luego al final es que es probar. Al final es probar la bicicleta en conjunto. Bueno, buena geometría con horquillas y amortiguadores de 150 milímetros de recorrido, 12 velocidades con un GX, buen motor, supuestamente la versión nueva. Aquí como podéis ver la tapa sobresale un poco de lo que es el cuadro, eso quiere decir que le ha metido una batería más grande de mayor capacidad, ¿vale? Porque la de 400 más o menos de Bafán suelen ser rasas y hay veces que hay que poner esta clase de tapas para meterles baterías de 650, ¿vale? Y es una buena bici. Y básicamente la diferencia son las horquillas, la de menos categoría vienen de serie de 150 milímetros el amortiguador, pero se le puede ampliar a 150 sin ninguna alteración porque al final la geometría es exactamente las mismas. Cambiamos GX por XT, 11 por 12 velocidades, horquillas mejor, ¿vale? Bastante mejor, una que otra, y amortiguadores. Y aquí tenemos otro modelo más enfocado al enduro, ¿vale? Al enduro y a las carreras. Es como su último cuadro que acaban de sacar, ¿vale? Chasis exactamente igual, aluminio, eso no cambia, todo es de aluminio. Aquí la horquilla es una ZEP de 170 milímetros de recorrido. Una buena horquilla para hacer enduro ahí a saco. Amortiguador Super Deluxe, Select. Frenos Magura, M7 como los otros. Discos de 203. Vuelve a ser Muget la bicicleta. Y este también lleva un GX de 12 velocidades. Con los mismos piñones, SRAM 1051, mismo motor, misma posibilidad de batería, 650, 860. Al final el componente es muy parecida a la tope de gama de la All Mountain. Y aquí lo que difiere pues un poquito son la geometría. Aquí la tenemos, como podemos ver. Vainas son exactamente iguales, 450. Lo que bajamos es el ángulo de edición a 64 y el ángulo del SIN a 76. Como se puede ver, está mucho más enfocada a bajar. 1247 de distancia entre ejes con un RIS de 450, un poquito más largo supuestamente para hacerla que vayas como más estirada hacia adelante y bajes mejor. Y aquí tenemos sus puntos de geometría, pues como siempre, más enfocada al enduro y a las carreras. Para ellos esta es su bici como tope de marca. Pues al final es una marca realmente pequeñita, italiana, que nos puede exportar a Europa o a sus distribuidores. Precios un poquito altos, pero bueno, básicamente como todos. Aquí podemos ver cómo la fabrican. Lo bueno es que es todo fabricación tipo artesanal, casero, cerca de ellos. Eso es interesante. Motores Bafán, distribuidor y colaborador con ellos. Así que puede ser una marca interesante si no tenemos stock de la que nos gusta o nos gusta un poco bicicletas un poco artesanales, típico italiano, artesanía del norte de Italia, la zona industrial y rica, cerquita de los Alpes y poco más. Esto es una de las bicicletas que lleva motor Bafán que podemos conseguir en Europa.